Bienvenidos nuevamente a otra cápsula contable. Seguimos con los registros de operaciones mercantiles, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la cuenta de impuestos sobre ventas que se realiza en términos de la liquidación del mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso vamos a tener dos operaciones o dos situaciones que podrían ocurrir o que ocurren de manera muy común cuando existe un crédito fiscal o cuando existe un débito fiscal. Antes de ello es importante recordar de dónde surge este ajuste o este registro contable que se hace de manera típica todos los meses en las entidades o empresas. Recordemos que todo se sustenta en términos de la normativa tributaria de nuestro país, Honduras. En función de esa ley del impuesto sobre ventas, se resaltan algunos artículos que se habían mencionado originalmente en cápsulas anteriores, donde ya se estipulaba el cobro de este tributo. Yo me quedo con el artículo 11, 12 y también el 19, que tiene que ver de manera muy particular con esta cuenta. En el 11 habla sobre la obligación del contribuyente de la recaudación del impuesto, es decir, el contribuyente funge como un ente recaudador de tributos. Recordemos que este tributo, este impuesto, no es plata de la entidad, ni a favor ni en contra, en realidad es dinero que representa un recurso para el Estado. Por lo tanto, nosotros como entidades fungimos como entes recaudadores. Esa plata nunca es nuestra. El artículo 12 habla acerca de la liquidación, es decir, tenemos que hacer una declaración de impuestos cada mes, una declaración jurada, y el producto de esa declaración jurada de las transacciones de compra-venta de mercaderías, pues podemos y debemos utilizar o debemos identificar cuál es el débito fiscal o el crédito fiscal. Y por último también el artículo 19, los registros contables diarios, que ya tiene que ver ya con la contabilidad básica que se está mostrando. Recordemos también que tenemos dos cuentas particulares que tienen que ver con ese tratamiento, o al menos como se enseña o como normalmente pues yo lo muestro en términos normales, tiene que ver con esa diferenciación del impuesto que se cobra y también el impuesto que se paga. Recordemos que cobramos el impuesto cuando nosotros vendemos y recordemos que el impuesto lo pagamos cuando nosotros compramos. Recuerden también que en el caso del impuesto sobre ventas cobrado, cuando este es mayor, tendríamos un saldo a favor del fisco, es decir, tendríamos un crédito, un débito fiscal. Se puede mostrar por aquí también por medio de una cuenta T cuál debería de ser el relacionamiento o cómo debería de verse en términos de los movimientos que se trasladan del libro diario al mayor, y así debería quedar el mayor del impuesto sobre ventas cobrado. Normalmente el impuesto sobre ventas, repito, tiene saldo acreedor. Todo lo opuesto es lo que podemos encontrar entonces en el impuesto sobre ventas pagado. Si el impuesto sobre ventas pagado es mayor, pues tendríamos un crédito a nuestro favor, es decir, un crédito fiscal. ¿Cómo lo podemos entender también de otra manera? Si yo vendí muchas mercaderías, pues entonces yo cobré un montón de tributos a favor del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cobré un montón de plata del Estado, lo que tengo que hacer es devolvérsela. Por eso es que se reconoce como un débito fiscal. Caso contrario, si yo pagué mucho impuesto por concepto de compra de mercaderías en mi negocio, pues entonces yo en realidad pagué bastante plata en concepto de impuestos, por lo tanto yo podría tener un crédito fiscal. Es otra óptica de la cual podríamos entenderlo. Pero vámonos si quieren otra vez a la situación en cuestión en términos de estos registros contables. La situación número 1 nos dice: culmina el mes y la entidad debe realizar la declaración de impuestos para efectos de presentación y pago ante entidad recaudadora de tributos. En nuestro país antes funcionaba la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ahora llamada el Servicio de Administración de Rentas, que es como el ente recaudador, ¿de acuerdo? Se sabe que el impuesto sobre ventas cobrado asciende a 25.000 unidades monetarias y el impuesto sobre ventas pagado asciende a 18.000 unidades monetarias. Vamos entonces con el registro contable. Antes de ello, pues siempre me gusta hacer un corto análisis de lo que vamos a resolver en términos, o lo que vamos a hacer en términos del registro contable como tal. Veamos por acá el impuesto sobre ventas cobrado y vamos a poner en contraprestación el impuesto sobre ventas que se pagó. ¿A cuánto asciende el impuesto sobre ventas cobrado? Nos dice que el impuesto sobre ventas cobrado asciende a esas 25.000 unidades monetarias, 25.000 unidades monetarias, y el impuesto sobre ventas pagado asciende a 18.000 unidades monetarias. ¿Qué es lo que está sucediendo por acá o qué es lo que va a suceder? Pues lo que tenemos que hacer es identificar a cuánto va a ascender entonces el impuesto. ¿Tenemos un débito fiscal o tendríamos un crédito fiscal? Esa es la parte que obviamente pues cobra mucha beligerancia en términos de este entendimiento.
Tenemos una diferencia, si lo pueden notar ustedes, de 7.000 unidades monetarias que hacen alusión a qué cosa. Hacen alusión a un débito fiscal. ¿Por qué? Porque quiere decir que en realidad lo que nosotros hicimos fue cobrar más impuesto producto de las ventas de mercaderías a nuestros clientes, y obviamente pues lo que nosotros pagamos en concepto también de compra de mercaderías fue inferior. Por lo tanto, estos 7.000 unidades monetarias se van al débito fiscal que tenemos que devolver y enterar al Estado. Por ahí tenemos entonces una forma de verlo. Cuando tenemos que hacer esta declaración, típicamente se hace en los primeros 10 días subsiguientes al mes anterior donde se obtuvo pues el cobro o el pago de ese impuesto. En este caso yo le voy a colocar el 1 del 8, por decir una fecha, del 2022. Es decir, ya pasó el 31 de julio, pues entonces estoy obligado a hacerla el 1 de agosto, o lo que es lo mismo, si quieren, si gustan también, el 31 de julio a fin de mes también es una opción válida como un registro contable último en ese día. ¿Cómo hacemos el ajuste entonces? Lo que vamos a hacer en el ajuste, recordando, la cuenta del impuesto sobre ventas cobrado tiene un saldo acreedor, y si la estoy liquidando, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Lo que va a suceder es que vamos a revertirlo, lo vamos a cargar impuesto sobre ventas cobrado, ¿de acuerdo? ¿Con qué monto? Con las 25.000 unidades monetarias, ¿de acuerdo? ¿Y qué más va a suceder? Otra vez, si el impuesto sobre ventas pagado decimos que tiene un saldo deudor y lo estamos liquidando, pues entonces la vamos a acreditar. Impuesto sobre ventas pagado, ¿con cuánto? Con las 18.000 unidades monetarias. Y esos 7.000, esas 7.000 unidades monetarias, ¿a dónde van? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo registro? Pues entonces por ahí utilizamos la cuenta de bancos, que en realidad, insisto, esta plata de los impuestos en realidad no es plata nuestra, no es plata del negocio, es plata que la estamos resguardando a favor del Estado. Por lo tanto, entonces nosotros esa plata no la debemos utilizar. Si llegamos a utilizarla, pues obviamente, o si llegamos a no presentar una declaración que estamos obligados, pues obviamente eso podría acarrear algún tipo de multa o alguna sanción severa por parte del ente recaudador. Sinopsis corta, la registro por la liquidación de ese impuesto sobre ventas. Si quieren, vámonos entonces a la segunda situación. En este caso nos dice: culmina el mes y la entidad debe realizar declaraciones de impuestos para efectos de presentación y pago ante la entidad recaudadora de tributos. Se sabe que el impuesto sobre ventas cobrado asciende a 15.000 unidades monetarias y el impuesto sobre ventas pagado a 20.000 unidades monetarias. Veamos entonces otra vez, si quieren ustedes, hagamos otra vez el ejercicio. Impuesto sobre ventas pagado y también el impuesto sobre ventas cobrado. Vamos a identificar los valores. Nos dice que en este caso es de 15.000 el cobrado, y el impuesto que pagamos producto de haber comprado tantas mercaderías en realidad asciende a 20.000. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es, por aquí lo pueden notar ustedes, sin ser muy mago en la numérica, podemos detectar que hay 5.000 unidades monetarias que pertenecen a una diferencia. El asunto es, ¿esto es un débito o es un crédito fiscal? Obviamente por ahí entonces podemos analizar y podemos entender nosotros que esto es un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos en concepto de compra de mercaderías un monto mayor al concepto de ventas de mercaderías a nuestros clientes. Por lo tanto, entonces, por aquí se deduce que tenemos un crédito fiscal opuesto al anterior. ¿Cómo hacemos entonces la liquidación? La liquidación del impuesto. Pues otra vez el impuesto lo vamos a liquidar igual que como lo hicimos en la primera opción. En realidad, la cuenta de impuestos sobre venta cobrado, de acuerdo, lo vamos a liquidar. ¿Cuánto fue lo que en realidad le cobramos en concepto del Estado, de tributos del Estado? ¿A cuánto ascendían? A esas 15.000 unidades. Y también vamos a liquidar el impuesto sobre ventas pagado. Ojo, aquí no vamos a utilizar por ningún motivo la cuenta de bancos, porque es plata que más bien se queda a favor nuestra. Recordemos la concepción de ese crédito fiscal. El crédito fiscal es plata a favor nuestro. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos o identificamos que hemos obtenido un crédito fiscal, pues automáticamente nosotros asumimos o se entiende que ese crédito es válido según la ley, que nosotros lo podamos mantener, ¿de acuerdo? Ese de hecho puede ser infinito, ese crédito fiscal. El error típico que podemos encontrar normalmente en este tipo de ajuste o registro contable
tiene que ver con que se les olvida, hacen esta partida, la hacen muy bien sin ningún inconveniente, pero se les olvida en realidad trasladar esa última partida del diario al mayor. Ese es como el error típico que también se puede detectar. Muchos entienden de buenas a primeras el registro contable, pero se les olvida después trasladar este registro contable del diario al mayor para poder representar un saldo real en términos de la cuenta de impuestos sobre ventas. En este caso yo lo hago por parte, yo lo hago impuestos sobre ventas cobrado e impuestos sobre ventas pagado, pero también se puede hacer como una sola cuenta, impuestos sobre ventas de manera general. Si usted lo maneja de la otra forma también es aceptable, básicamente es lo mismo. ¿Para qué es importante esto entonces? Es importante sin duda alguna porque, como les digo, esto tiene que ver con un proceso, el proceso de la balanza de comprobación cuando lo estamos elaborando, y ahí repercute. ¿A dónde se preguntarán ustedes? Sí, pero si hay un débito fiscal, yo sé que tengo que rebajarlo por medio de una cuenta de banco, que es plata que no es mía, insisto, y entonces lo quito. Yo lo he estado resguardando en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta de banco, pero yo tengo que devolverlo, por eso es que lo disminuyo. Pero dirán ustedes, sí, pero cuando hay un crédito fiscal, ¿a dónde veo yo ese crédito fiscal? Si en el registro contable en realidad no se menciona nada, solo liquida el impuesto sobre ventas cobrado. Otro consejo, vean ustedes, siempre se liquida el impuesto sobre ventas cobrado, siempre se liquida dentro de mi lógica, ¿de acuerdo? Pero la diferencia recae en términos del crédito fiscal en que no se visualiza el crédito a priori en términos del registro, pero sí se va a ver claro en términos de la elaboración de la famosa balanza de comprobación. ¿Por qué? Vean ustedes una muestra chiquitita de una mini balanza de comprobación. Notamos la primera situación cuando hubo débito fiscal, es decir, se le pagó la plata al Estado, se le devolvió. En el saldo de la cuenta de impuestos sobre ventas cobrado queda en cero. ¿Por qué? No queda nada, ya no le debemos ni nos deben, estamos como quien dice tablas. Pero ¿qué sucede si en realidad nosotros tenemos un crédito a favor, es nuestro? En este caso, liquidamos el impuesto cobrado, es decir, el impuesto sobre ventas que se cobró producto de la venta de mercaderías, pero tenemos un crédito fiscal. En el registro contable no se va a ver, pero sí se va a ver en el traslado de ese diario, de ese mayor, y de ese mayor a donde va a pegar es a la balanza de comprobación, y van a notar ustedes que ahí sí entonces sí vamos a tener un valor representado por ese crédito fiscal. Esa es la importancia de hacer esta liquidación del impuesto sobre ventas. Muchas gracias.